Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista, una nueva conversación aquí en CNN Chile. Vamos a hablar de salud. Queremos conocer de qué se trata la epilepsia refractaria, cuáles son sus características, sus condiciones, pero también cuáles son las opciones de poder tratarla por intermedio de la cirugía. Queremos establecer contacto de inmediato con el doctor Manuel Campos y de inmediato lo presentamos. Él es neurocirujano de la Clínica Alemana. Muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile. ¿Cómo está? Hola Macarena, un placer saludarte. Gracias por invitarme. No, gracias a usted. En primer lugar, pues, si nos puede explicar qué es lo que es la epilepsia refractaria. Te voy a contar. Las personas que sufren de crisis epilépticas, la gran mayoría, 2/3, están completamente libres de crisis con los fármacos. Pero lamentablemente, 1 de cada 3 personas, sean niños o adultos, persisten con crisis pese a que tomen los mejores medicamentos en dosis óptimas. Nosotros definimos epilepsia fármaco-resistente o refractaria a todo paciente que pese a tomar 2 fármacos de primera línea, siguen presentando crisis que dificultan su calidad de vida. Ah, Esto perfecto. Entonces, es la la epilepsia es definición. definida de la misma manera, pero aquellas personas que no responden de buena manera a los medicamentos son aquellos que están en esta categoría de epilepsia refractaria. ¿Es así? Justamente, esto corresponde aproximadamente a 1/3 de todos los pacientes que tienen crisis epilépticas. Si en Chile pensamos que somos 20 millones de habitantes y el 1% de la población sufre algún tipo de crisis epiléptica, estamos hablando de aproximadamente 200.000 personas. De estas, 1/3, cerca de 65.000, sufrirían de crisis epilépticas fármaco-resistentes o refractarias. Ahora, cuando la farmacología no aplica o no funciona bien en este grupo determinado de personas, ¿cuáles son las siguientes alternativas para tratar esta enfermedad? La gran opción en la gran mayoría o en un grupo muy importante de estos pacientes es la cirugía de la epilepsia. La cirugía de la epilepsia tiene un éxito promedio de un 70% dependiendo la causa y es mucho más exitosa en los niños porque los niños, ¿no es cierto?, tienen un cerebro que está en desarrollo y la presencia de la crisis epiléptica frena el desarrollo normal del encéfalo de los niños, alterando la parte cognitiva, intelectual y también conductual de ellos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, como país, nosotros en colocar nuestro principal acento, especialmente en los niños que sufren de crisis refractarias a fármacos. Lamentablemente, el auge, el GES, no incluye a la epilepsia refractaria. Sí tenemos un excelente programa GES para epilepsia no refractaria, tanto en niños como en adultos. Tenga usted FONASA o ISAPRE, funciona perfecto, un lujo para el país. Sin embargo, la epilepsia fármaco resistente está fuera del GES y son los pacientes que más ayuda necesitan. Ahora bien, es bueno, no tiene cobertura, por lo tanto, me imagino que es demasiado elevado el costo para poder, aquellas personas que no tienen una forma y un seguro de cobertura, poder acceder a este tratamiento. ¿Y cuál es el diagnóstico entonces para este grupo que es tan importante, me imagino, poder impulsar esta conversación? Lo que tú dices es súper importante respecto a los costos, porque la cirugía de la epilepsia es costo-beneficio. Si un niño se opera de cirugía de la epilepsia y queda libre de crisis, como es la gran mayoría, ese niño vuelve al colegio, el cuidador que lo está cuidando permanentemente queda libre y vuelve a una vida normal, el niño tiene un buen desarrollo cognitivo, conductual, y por lo tanto pasa a ser un ente productivo para el país y además deja de tener hospitalizaciones. Muchos de los pacientes, aparte de quedar sin crisis, quedan sin medicamentos, disminuyen los costos, incluso disminuye la mortalidad, porque la epilepsia refractaria tiene una alta tasa de mortalidad producto de las crisis, accidentes, etcétera. Y un adulto que queda libre de crisis es un adulto que deja de tener licencia médica, que vuelve a trabajar y también es productivo para el país. Por lo tanto, este es costo-beneficio. Y lamentablemente, como en el sistema público las listas de espera son enormes, incluso las patologías GES, hoy por hoy una indicación de cirugía de la epilepsia queda para la cola, para lo último, y lo cual se daña el paciente y el país. ¿Y en qué consiste la cirugía para tratar la epilepsia refractaria? ¿Es muy invasiva? Excelente pregunta en el sentido de que primero que nada tenemos que tomar en cuenta que todo paciente que parte hoy con crisis epilépticas, tenemos que saber, tanto el paciente, su familia y nosotros los médicos, por qué tiene epilepsia. Porque la epilepsia no es una enfermedad, es un síndrome, un abanico
que cubre muchas causas diferentes. Entonces, todo paciente que parte con crisis epilépticas tiene que realizarse un electroencefalograma, idealmente con privación de sueño, y una resonancia magnética de cerebro con protocolo de epilepsia, que por FONASA se puede hacer una resonancia 3 tela con protocolo de epilepsia bien hecha y cuesta aproximadamente 100.000 pesos, lo cual no es tan prohibitivo. Con el electro más la resonancia, usted va a saber si la epilepsia es focal, hay un foco, si hay una lesión, qué tipo de lesión es esta que causa las crisis, e incluso hoy por hoy, desde el año 2022, la indicación de cirugía de la epilepsia cambió. Y hoy por hoy, si un paciente adulto o niño parte con epilepsia y tiene una lesión que le causa esta crisis epiléptica y está sobre corteza no importante, vale decir visión, lenguaje, fuerza, va inmediatamente a una cirugía de epilepsia y se opera antes de que sea refractario, con lo cual prevenimos el daño cerebral, bajamos los costos, y es una cirugía que no es altamente costosa, es igual que cualquier otro procedimiento neuroquirúrgico. En los pacientes nosotros los operamos y se van de alta al tercer día postoperado, y los costos son similares a una cirugía de un tumor cerebral o cualquier patología intracraniana. Por supuesto que hay algunos casos que son más complejos, que necesitan electrocorticografía, electroencefalografía intraoperatoria o introducción de electrodo, pero esa es la minoría. La gran mayoría, el 70-80% de los casos de cirugía de la epilepsia, se hace con una buena resonancia y un buen electroencefalograma, y por supuesto un epileptólogo que sepa y que esté consciente del diagnóstico y el tratamiento. Bueno, usted es neurocirujano, por lo tanto conoce bastante bien de este procedimiento, pero aprovecho de hacerle esta pregunta y usted me dice si sí o no respecto de si es su área de especialidad, pero de acuerdo a lo que ocurrió en el año 1923 en la Clínica Mayo, el doctor Russell Wilder describe a la dieta cetogénica como una posible alternativa para poder disminuir en los episodios críticos de la epilepsia refractaria. ¿Es algo que se use comúnmente? ¿Hay algo del estilo de vida que pueda contribuir a disminuir en este caso las situaciones muy complejas, sobre todo entendiendo que todavía hay un grupo de personas que tienen epilepsia refractaria y por distintas razones de cobertura no pueden acceder a la cirugía? Bueno, lo primero es que la dieta cetogénica, ¿no es cierto?, fue descrita porque vieron que pacientes que estaban en ayuno prolongado durante la guerra, en campos de concentración, etcétera, y tenían epilepsia, sus crisis bajaban. Y resulta que no se sabe por qué el aumento de los cuerpos cetónicos hace que baje la frecuencia de crisis. Existen varias dietas cetogénicas, sobre todo para niños, pero esto es muy fregado, muy complicado llevarlo en el tiempo a largo plazo, Claro. porque puede producir hígado graso. Además, el niño está en un colegio donde los otros niños comen de todo y Claro, puede romperse la culturalmente dieta también es cetogénica. Es complejo. muy difícil mantenerla en el tiempo, sobre todo en los niños. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta no es la panacea. Por supuesto que los medicamentos son una herramienta, pero los fármacos antes se llamaban anticonvulsivantes porque asociaban que la convulsión era epilepsia, pero la convulsión es la crisis tónico-clónica generalizada, que es menos de un cuarto de todos los tipos de crisis, y los fármacos después se llamaron antiepilépticos, pero los fármacos no curan la epilepsia, así que hoy por hoy los fármacos se llaman fármacos anticrisis, porque lo que hacen los fármacos es estabilizar las neuronas para que no hayan descargas eléctricas cerebrales anormales, pero usted deja de tomar los fármacos y la estabilización se pierde y vuelven las crisis. Por lo tanto, los fármacos no curan la epilepsia, estabilizan para no tener crisis. La cirugía de la epilepsia cura la epilepsia. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia, que claro. usted se opera y queda totalmente libre de crisis, y un porcentaje importante deja los fármacos. Usted queda curado, sano. ¿Hay alguna información, y aquí le pregunto desde la ignorancia, uno en qué momento de la vida puede desarrollar la epilepsia, y en este caso la epilepsia refractaria, uno nace o no con esta enfermedad, y si es que hay factores que permitan la aparición de esta patología? Bueno, tal como yo te decía, lo primero es que la epilepsia no es una enfermedad. Lo peor que Ah, uno puede hacer en epilepsia es colocar todos los pacientes bajo un mismo saco. Cada persona es única y es cada una persona tiene su condición, propio pronóstico y entonces. tratamiento dependiendo del tipo de crisis epiléptica, la causa de su epilepsia, etc. Con respecto a la prevalencia, en los primeros 2 años de vida el riesgo es bastante alto de tener crisis epiléptica. Después baja, y en gente joven como usted el riesgo es mínimo, pero después de los 60 años aumenta en forma exponencial, y yo a los 80 años tengo más del doble de riesgo de padecer crisis epiléptica respecto a cuando nací. ¿A qué se debe eso? A envejecimiento cerebral,
accidentes cerebrovasculares, pérdida de neuronas, reconexiones sinápticas, etc. Por lo tanto, el que ve esta entrevista y dice, yo soy adulto y ya no tuve epilepsia, mentira. Entre más mayor es, mayor riesgo va a tener de tener crisis epilépticas. De hecho, el último Congreso Europeo de Epilepsia, en septiembre del año pasado en Roma, tuvo 2 tardes dedicadas completamente a la epilepsia del adulto mayor, dada la alta prevalencia de adultos mayores en Europa. Perfecto, pues, y para finalizar, le quiero preguntar, además, ¿cierto?, por el Desafío de Chile, que tiene un proyecto también relacionado, a ver si usted nos puede contar un poquito al respecto. Claro. Desafío Levantemos Chile ha trabajado junto con Clínica Alemana de hace mucho tiempo en proyectos que llevan al desarrollo del país. Y nosotros estamos operando actualmente un niño del sistema público al mes totalmente libre de costos que asume la clínica y así como el transporte, la alimentación. Hemos operado pacientes de Puerto Montt, bienes de Concepción, etcétera, para, ¿no es cierto?, poderlo ayudar. Pero, sin embargo, ¿no es cierto?, esto no se trata de ayudar a unos pocos, sino que en este plan de desarrollo estamos haciendo estudios de farmacoeconomía para mostrarle al gobierno, no solamente al Ministerio de Salud, sino también al Ministerio de Hacienda, lo importante que es el costo-beneficio de la cirugía de la epilepsia. Y en Chile existimos alrededor de 3 o 4 colegas formados en cirugía de la epilepsia en el extranjero y queremos comenzar el próximo año a formar acá en Chile a jóvenes neurocirujanos que estén interesados en cirugía de la epilepsia para que se formen acá con nosotros y después vayan a desarrollar la cirugía de la epilepsia, sobre todo a provincia, sea el Hospital Van Buren, Concepción, Puerto Montt, etcétera, para que los pacientes de provincia no tengan como única alternativa tener que viajar a Santiago a hacerse su cirugía de epilepsia. De todas maneras, nada más que desearle éxito entonces en ese desafío para poder llevar y mejorar la calidad de vida de los pacientes que tienen en este caso esta condición. Y por otro lado, muchísimas gracias por poner los antecedentes sobre la mesa para que todas aquellas personas que lo necesiten, no importando su condición, puedan tener acceso a esta cirugía, si es que bien va a impactar en su calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ti. 1.000.000 de gracias a nombre de todos los pacientes que sufren de epilepsia hoy por hoy en Chile. Bien, pues y nosotros dejamos hasta acá la presente conversación. Siga junto a la compañía de CNN Chile. Nos encontramos en una próxima.